Bienvenidos, voy a mostrarles cómo utilizar las perspectivas del Community Dashboard Editor o CDE de la suite de Pentaho. Específicamente veremos la definición de un diseño de dashboard, componentes de tipo filtro, gráfico, tabla y parámetros, su relación con las fuentes de datos y cómo entrelazarlos. Para ello ya deben tener instalado Pentaho Server en sus máquinas o en la nube, un esquema estrella, Cubolab y por supuesto haber hecho el proceso ETL para un datamart. A manera de ejemplo les mostraré un dashboard para la visualización del rendimiento académico de estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. Este dashboard cuenta con tres secciones principales: la sección de filtros, por estudiante, curso y año, la sección de gráficos, una de barras que muestra el rendimiento por curso, una de línea que muestra el rendimiento por año y una tabla de datos en forma de resumen consolidado de cada estudiante. El filtro estudiante es el desencadenante inicial para mostrar la tabla de datos y además condiciona los elementos de los filtros de curso y año. Así, estos dos últimos en combinación del primero hacen reaccionar a los componentes gráficos del dashboard. Entonces creemos un nuevo dashboard para así ver su desarrollo. El CDE se divide en perspectivas. La primera es el layout o la perspectiva de diseño, en donde maquetaremos las secciones visibles del dashboard. El CDE utiliza el framework de estilos Bootstrap, haciendo la maquetación aún más sencilla, ya que se utiliza el mismo concepto de grilla para la distribución de los elementos en pantalla. En este caso definamos inicialmente tres filas para establecer nuestras secciones y antes de continuar es muy importante guardar el dashboard en la carpeta public, asignándole un nombre de archivo, un título y descripción. Más adelante esto será clave para ver otro aspecto del CDE. Bien, continuemos con las demás perspectivas. Para la perspectiva de fuente de datos o data source, utilizaré consultas SQL sobre la API JNDI. Para este tipo de data source debemos tener las consultas ya preparadas sobre la base de datos del datamart. Por ejemplo, para el filtro de estudiantes necesito una consulta que me devuelva los códigos de estudiantes asociados a sus nombres. Como parte de las propiedades y valores de esta perspectiva, debemos definir inicialmente un nombre, indicar el JNDI y establecer la consulta. Realicemos el mismo proceso para el filtro de curso y año. Volviendo a la perspectiva de diseño o layout, establezcamos en la sección de filtros tres columnas, las cuales contendrán los componentes que definiremos a continuación. En la perspectiva componentes, definamos los filtros a mostrar en el dashboard. En esta perspectiva también debemos establecer ciertas propiedades y valores, tales como el nombre, título. En ese punto ya podemos entrelazar la fuente de datos a través de la propiedad DataSource y el componente a mostrar en el layout a través de la propiedad HTMLObject. Guardemos y veamos una vista previa del desarrollo que hasta el momento se ha realizado. Como podemos observar, se muestran los filtros con los valores de las consultas sobre una fila de tres columnas. Así como definimos los componentes de tipo filtro, ahora definiremos los componentes de tipo gráfico y tabla, para lo cual necesitamos agregar una fila y tres columnas donde se mostrarán estos componentes. Para realizar un diseño más profesional utilicemos paneles Bootstrap, ya que nos permite usar el header para definir un título y el body para mostrar el gráfico apropiadamente. Guardemos y previsualicemos. Bueno, para mostrar estos componentes también debemos definir las fuentes de datos, que no son más que otras consultas SQL, al igual que el data source para los filtros previamente definidos. El siguiente paso es definir los componentes gráficos y enlazarlos con el data source y el layout respectivamente. Al ser componentes gráficos podemos establecer ciertas propiedades exclusivas como largo y ancho, entre otras que pueden explorar. Guardemos y previsualicemos los resultados.
Hablando de estas propiedades exclusivas, parece que necesitamos ajustar los valores para obtener una mejor vista. Ya tenemos prácticamente terminado la maquetación del dashboard con las principales secciones. Ya hemos visto el enlazamiento entre layout, componente y data source. Pero necesitamos que estos componentes reaccionen a los cambios cada vez que se seleccione un estudiante, un curso o año. Para alcanzar ese objetivo debemos definir componentes de tipo parámetro, los cuales nos ayudarán a darle esta funcionalidad al dashboard. Estos componentes nos permiten la comunicación con otros componentes en forma de parámetro, que en otras palabras son variables que ante el cambio de su valor hacen que los componentes reaccionen dinámicamente. Estas variables o argumentos también deben establecerse en la perspectiva de fuente de datos. Entonces, se requiere que cuando se seleccione un estudiante, los elementos del filtro de curso y año sean los que correspondan al estudiante seleccionado. En el componente filtro de curso, en la propiedad parameter debemos establecer el valor del nombre del componente de tipo parámetro para que así, cada vez que se seleccione un elemento, su valor se guarde en este parámetro y poderlo referenciar más adelante. En la propiedad listeners debemos seleccionar aquellos parámetros que queramos que nuestro componente esté atento al cambio, y en la propiedad parameter se debe establecer mediante un nombre de argumento o variable la relación con el componente de tipo parámetro. En el data source debemos realizar algo similar, estableciendo la propiedad parameters, pero en este caso solo con el nombre del argumento o variable, además de darle un valor por defecto e indicar su tipo. Finalmente debemos modificar la consulta referenciando este argumento o variable que hemos definido en la propiedad parameters, como se muestra a continuación. Guardemos nuevamente y previsualicemos los resultados de estos cambios. Como podemos ver, ahora nuestro filtro de curso no se habilita hasta que seleccionemos un estudiante y se actualiza conforme cambiamos de estudiante. Este proceso lo realizaremos con el componente de tipo filtro para el desplegable de año y también lo haremos con el componente de tipo gráfico y tabla para que reaccionen dinámicamente al cambiar o seleccionar algún elemento de estos filtros. Con esto doy por concluida y realizada el objetivo de este video, pero antes de culminar quiero compartirles otro aspecto que considero importante a la hora de desarrollar un tablero de control con el CDE, y es que si quisiéramos editar o agregar posteriormente al previsualizar lo hagan con la opción en una nueva pestaña o ventana. Al hacer esto les mostrará una URL la cual deben guardar y después podrán usarlo directamente. Consideraciones para este método es que su dashboard esté guardado en la carpeta public y recuerden el nombre del archivo asociado al dashboard. Todo lo demás lo pueden deducir a partir de la URL en cuestión. Eso ha sido todo por este video, ojalá les sea de utilidad. Si tuvieran consultas o dudas pueden hacerlo en la sección de comentarios. Gracias.